¿Cómo están, hermanos? Buenas tardes, es un gusto saludarlos. Y qué dicha y qué privilegio poder compartir la palabra, ¿verdad? ¿Cuántos están listos para escucharla? ¿La va a recibir? Aunque no le guste. ¿Sí? Pues gracias a Dios por este día. Vamos a comenzar con la palabra. Abra su Biblia, por favor, Éxodo capítulo 34. Que la palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón y se cumple el propósito de estar en este lugar, de buscar a Dios, de escuchar su palabra, de adorarle. Éxodo 34, capítulo 34, versículo 14. Seguimos con la serie Conociendo a Dios. El tema que veremos el día de hoy es el número 27 de esta serie y le hemos puesto Nuestro Dios es celoso. Ese es el tema de hoy, nuestro Dios es celoso. Y dice en Éxodo 34, 14: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Otra versión, la versión textual, dice, pues Yahvé o Yahweh, el Señor, cuyo nombre es Elcaná, Dios es celoso. Incline su rostro, mi hermano y mi hermana, vamos a orar. Y vamos a pedirle de su gracia a Dios, porque la necesitamos, amén. Padre, aquí estamos una vez más delante de ti. Clamamos, sabiendo que tú ya conoces lo más profundo de nuestro ser, pero queremos confesarlo con nuestros labios. Dependemos de ti. Tú eres quien hace todas las cosas en todos. Tu bondad es inmensa, es sobre todas tus obras, tu misericordia. Y nosotros postramos nuestro corazón, nuestros sentidos, cada uno de nuestros miembros ante tu presencia en este momento. Queremos que tú obres. Queremos que tú te exaltes en lo más profundo de nuestro ser, porque para eso estamos aquí, Señor, para que tú hagas maravillas con nosotros, para reconocerte, para engrandecer tu nombre a través de nuestras vidas. Queremos que nos transformes por tu Espíritu Santo y que podamos tomar muy en serio tu palabra, que podamos tomar muy en serio tu nombre, porque tú eres un Dios celoso. Eres santo, justo, y nos lo has revelado a través de tu palabra. Háblanos en esta tarde, habla lo profundo de nuestro corazón y no nos dejes estar en la misma condición, sino que llévanos siempre a ese crecimiento espiritual que se manifiesta a través de la paz, el gozo, la plenitud que tú das a todos los que en ti confían. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Enséñanos en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuyo nombre, dice la Escritura, es Elcaná. Dios es celoso. Quiero hacerte una pregunta, mi hermano y mi hermana. ¿Dios tiene celos? ¿Dios tiene celos o tenemos un Dios que es celoso? Porque el término de celos, el término celos choca inmediatamente en nuestra mente cuando escuchamos una palabra como celos. Choca porque a nuestros propios ojos o basado en nuestra propia naturaleza, los celos es algo completamente malo y destructivo. Los celos son los causantes de grandes sufrimientos y responsables de fracturas, aún de muertes, porque hay personas que pueden llegar a matar por causa de los celos. Ya ha sucedido en muchas ocasiones. Y a nuestro entendimiento natural, bajo nuestra propia naturaleza, los celos es algo malo y destructivo. Al día de hoy a una persona celosa se le conoce como una persona ¿qué? Tóxica. Voltea con el que tienes a un lado a ver si lo ves medio tóxico.
o medio tóxica. Pero así se le conoce a una persona celosa al día de hoy. Pero yo te pregunto, ¿es Dios un Dios tóxico? Dios, el Dios de la Biblia, el Dios de la palabra, ¿es tóxico? Qué celoso. Pero muchos lo creen de esta manera, ¿eh? Muchos creen en Dios como un Dios tóxico. Y aún lo presentan a Dios de esta manera, de una manera tóxica, a causa de la ignorancia que viven por estar apartados del Dios de la palabra. Pero cuando pensamos en esto, en los celos, y tratamos de visualizarlo en Dios, un Dios celoso, un Dios que es completamente y absolutamente bueno, es posible que nos cueste trabajo entenderlo a un nivel meramente humano, porque en la mente del hombre común, del hombre natural, siempre trata de explicar a Dios bajo sus propios alcances. Somos seres limitados, nuestro entendimiento es limitado. Y a veces cometemos el error de querer entender a Dios bajo nuestro nivel de entendimiento o bajo nuestras limitaciones. Por eso la fe en la vida del cristiano juega un papel importantísimo, porque no es necesario hasta cierto punto entender algo que va más allá de nuestro entendimiento, sino que creemos en lo que Dios nos dice y punto. Por la fe entendemos que el universo fue constituido de lo que no se veía, y Dios lo dijo y nosotros le creemos a Dios. ¿Cuántos le creen a Dios? Pero el hombre natural trata de entender a Dios hasta cierto punto bajo sus limitaciones, bajo su alcance. Alcances limitados, y no solamente limitados, hermanos, sino corruptos. Porque el hombre es corrupto por naturaleza, el pecado ha producido corrupción en el hombre. Y al momento de que quiere entender a Dios y tratar de visualizar a un Dios bajo el concepto de los celos, a veces le cuesta un poco de trabajo embonarlo, porque no conoce realmente lo que la palabra dice en cuanto al ser de Dios. Y comienzan a presentar a Dios como un Dios tóxico, un Dios controlador. Muchos piensan que Dios es un Dios controlador, un Dios tirano, un Dios que constantemente nos está diciendo: aquí mis chicharrones truenan y te aguantas. Pero es por causa de la ignorancia. Pero gracias a Dios por su palabra. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la palabra? Qué sabiduría de parte de Dios dejar escrita su voluntad, ¿verdad? Si no fuera como un teléfono descompuesto, en donde el papá le da el recado al hijo, el hijo se lo dice a la hermana, para la hermana se le olvida y le dice de otra forma a la mamá, y al final se produce un divorcio. Imagínense que pasara eso con la voluntad de Dios. En su sabiduría Dios nos dejó todo escrito a fin de que no tengamos duda de lo que Dios es. Alguien dijo que la palabra de Dios es aquella voz que nos dice la verdad de sí mismo. La palabra de Dios es aquella voz de Dios que nos dice la verdad de Él mismo, de sí mismo. Y acabamos de leer en Éxodo 34:14 algo que es extremadamente asombroso. Lo que nos dice que Dios no solamente tiene celos o que es un Dios celoso, sino que dice que su nombre es Elcaná, su nombre es celoso. Es del mismo modo que utiliza el término cuando dice yo soy el que soy, o Dios es amor, o Dios es misericordioso. Él dice su nombre es celoso. No solamente tiene celos o tiene un celo. Sabemos que cuando hablamos del nombre o de su nombre, del nombre de Dios, ese nombre expresa parte de su naturaleza. De manera que cuando escuchamos o leemos en la palabra que dice yo soy el que soy o yo soy el que seré, bueno, inmediatamente lo asociamos con su naturaleza autoexistente, su naturaleza soberana, determinante. Bueno, del mismo modo, cuando la palabra nos dice cuyo nombre es celoso, nos está expresando claramente que dentro de la naturaleza de Dios
existe la palabra celos. O dentro de su carácter existe la palabra celos. Pero aquí debe de surgir una pregunta, o aquí surge la pregunta: ¿el celo de Dios es como el nuestro? ¿Es Dios celoso de la misma manera en la que el hombre es celoso? Claro que no. Pero necesitamos conocer la verdad de la Escritura en cuanto a lo que es el celo de Dios, o lo que es parte de su carácter o de su naturaleza. Al fin y al cabo estamos conociendo a Dios, ¿correcto? Y parte del conocimiento de Dios es conocer que tenemos un Dios celoso. A las personas, mis hermanos, en general a todos, nos interesa conocer la verdad. ¿Cuánto les interesa conocer la verdad? Levante su mano. A todos, a todo hombre en la tierra le interesa conocer la verdad, siempre y cuando esta verdad no se oponga a sus intereses y deseos. Todos quieren la verdad, pero cuando la verdad se opone a los intereses, entonces hay un rechazo a esa verdad y prefieren tomar la mentira. Esto es algo general en la vida del hombre. Es una forma en la que podemos conocer si realmente somos libres por la palabra. Porque una persona que ha sido libertado por Cristo Jesús, que ha sido hecho libre por la palabra, cuando el deseo de su corazón es que la verdad salga a la luz, lo va a desear aún en los peores escenarios, aun cuando la verdad no sea conforme a lo que quiere, o incluso aun cuando la verdad le cueste su propia vida. Esa es una forma de enterarnos si realmente estamos en la verdad. Nos presentan un Dios y aun cuando nos cueste trabajo porque se opone a mis deseos, ese Dios, si yo estoy en la verdad, yo quiero que la verdad prevalezca aún sobre mi propia vida. Es algo que Pedro en su momento no lo entendía junto con los demás apóstoles, pero después lo entendieron. Pedro al principio no quiso, quería conocer la verdad, seguía la verdad, pero cuando esa verdad se opuso a sus intereses, que era el no sufrimiento, negó la verdad. Después lo entendió y estuvo dispuesto a que la verdad fuera lo más grande en su vida, aun aunque le costara la vida. Ahora, nosotros conoceremos lo que significa el celo de Dios y que el celo de Dios es verdad, mi hermano. Pero también vamos a entender cómo ese celo de Dios debe de influenciar y debe de afectar nuestro comportamiento. Porque todo lo que Dios es debe de afectar tu vida y mi vida. Cada parte de su ser, cada parte de su esencia, de su carácter, debe de influenciar nuestro comportamiento, debe de afectar nuestra manera de vivir, aun cuando atente contra nuestros deseos, aun cuando me saque de mi comodidad, aun cuando yo choque con ese Dios celoso, carnalmente hablando, yo choque contra Dios, porque Dios en su celo me demanda una cierta conducta, un cierto tipo de pensamiento. Y nosotros, si somos de la verdad, debemos de estar dispuestos a que esa verdad prevalezca sobre todo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí está dispuesto? Bueno, el sentido de los celos, mi hermano, se basa en dos vertientes o dos aspectos. ¿Qué significa principalmente la palabra celo o celos? Porque es algo que viene en la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Dios nos habla acerca del celo o de los celos, de ser celoso, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Esta palabra en el hebreo proviene del vocablo caná, como lo mencionamos hace un momento, que lo traduce la versión textual en Éxodo 34:14. Él es el Caná, es Dios celoso, su nombre es celoso. Y en el griego la palabra es celó, de donde viene la palabra celotes. Es la palabra celón, pero en ambos casos el significado tiene que ver con furia, tiene que ver con cólera, tiene que ver con ardor, tiene que ver con envidia.
En el griego, el significado de esta palabra se extiende un poco más a la idea de tener calor, de sentimiento por algo, o estar en contra de. También significa esforzarse por. Significa celos, tener o mostrar gran interés en algo o en alguien, o desear intensamente. Significa también procurar o anhelar ardientemente. Eso es lo que significa celos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Bajo estos significados que acabo de mencionar, esta palabra celo o celos toma dos sentidos. El primer sentido es el sentido negativo, que nos habla principalmente del celo como algo que surge de la envidia. ¿Cuántos envidiosos hay aquí? No levante su mano. Algunos que estaban dormidos y... La palabra celos bajo estos significados toma un sentido principalmente negativo, aplicable completo y totalmente al hombre. Según el diccionario de la lengua española, la palabra celos significa tener envidia del bien ajeno. Tener envidia del bien ajeno. También significa tener miedo o desconfianza de que del bien propio o del que se pretende alcanzar. O más bien, tener desconfianza de que aquello que se pretende alcanzar llegue a ser alcanzado por otra persona antes que yo. Eso significa celos. Es decir, yo quiero un carro y tengo miedo de que mi compadre presumido lo tenga primero que yo. Y me da celos o me da envidia. Los celos en el hombre, mi hermano, tienen que ver entonces con la envidia, con la codicia y con la frustración de tener algo que no se tiene, pero que crees que mereces. De aquí es de donde surgen todos los conflictos y problemas, tanto a nivel personal como a nivel global o mundial. De la envidia y de los celos, de la codicia y la frustración porque queremos tener algo que no tenemos y que indudablemente creemos con toda firmeza y convicción que lo merecemos. Santiago precisamente lo expone en su carta en el capítulo 4 del versículo 1 al versículo 3, haciendo una pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos maritales? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre amigos? ¿En la familia? ¿En la iglesia? ¿No es de sus pasiones las cuales combaten en sus miembros? Codician y no tienen. Matan y arden de envidia. Esta palabra envidia es la misma palabra celó. Y no pueden alcanzar. Combaten y luchan, pero no tienen lo que desean, porque no piden. Piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus propios deleites. La versión Palabra de Dios para Todos lo menciona de la siguiente forma, dice: ¿de dónde vienen todos los conflictos y peleas que hay entre ustedes? ¿Cuántos han tenido pleitos o peleas? Levante su mano. Si alguien no lo ha tenido, ahorita nos ponemos allá afuera a pelear. ¿De dónde vienen todos tus pleitos? ¿De dónde vienen todas tus guerras, tus peleas? Y luego dice Santiago, o Dios hablando a través de Santiago: vienen de ustedes mismos, de sus deseos egoístas que siempre están librando una guerra en su interior. Ustedes desean las cosas, pero no las consiguen. Su envidia puede llegar hasta el extremo de matar, y aún así no consiguen lo que quieren. Por eso discuten y pelean. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Y cuando dice no se lo piden a Dios, significa no consiguen lo que quieren porque se lo piden a Dios, pero se lo piden sin preguntarle si es lo que realmente Él quiere para ustedes.
Porque al fin y al cabo lo que Dios nos va a dar es lo que le pidamos conforme a su voluntad. Es un celo vicioso, el sentido negativo de esta palabra. Es un celo vicioso que destruye, mi hermano, y alimenta un orgullo que mantiene a los demás en una actitud siempre de menosprecio. Alguien que es celoso siempre va a ver a los demás con menosprecio. Un menosprecio que lleva a pensar que merecemos más que otros, que lo que otros tienen no se lo merecen tanto como nosotros, porque yo trabajo más, porque yo estoy más guapo, o estoy más fuerte. ¿Cuántos se creen guapos? También dice la Escritura: no tengas más alto concepto, piensa de ti con cordura. Pero siempre piensan que merecen más que otros. Los celos en este sentido alimentan el odio y destruyen toda relación. ¿Cuántos quieren una esposa celosa, varones? Yo no sé por qué me gusta que mi esposa sea bien tóxica, me hace sentir como... A veces les gusta que su esposa sea celosa, o a las esposas les gusta que su esposo sea celoso. Al principio se siente bien, ¿verdad, esposas? Ay, mira cómo. Pero ya cuando es continuo, terminas por abandonarlo, o terminan por abandonar. Dice Proverbios 27:4, cruel es la ira. La ira es algo muy cruel, mi hermano, puede llegar a los golpes, a las heridas. Pero dice, cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Y esta palabra envidia es la palabra quiná, que es también una derivación de la palabra caná. La Nueva Traducción Viviente dice, pero los celos son aún más peligrosos que la ira y el furor. La versión Palabra de Dios para Todos dice, pero la envidia es mucho peor que la ira y el furor. Este tipo de celos es por el cual fue crucificado el Señor Jesucristo. Este tipo de celos enfermizos, viciosos, que destruyen, alimentan el orgullo, que hace que otros sean menospreciados. Fue el mismo tipo de celos que sintieron los fariseos, por los cuales quisieron crucificar al Señor Jesucristo. Y no solamente eso, mi hermano, fue el mismo tipo de celos que sintió Herodes, aun cuando Jesucristo era un pequeño bebé y quiso matarlo, porque tuvo celos de Jesús siendo un pequeño, de que le fuera a quitar el reino. Fue por causa de los celos también que José fue vendido por sus hermanos. Fue por causa de los celos que también Saúl quiso matar por muchas veces a David, porque cantaban exaltando más a David por su valentía, por la gracia de Dios que reflejaba. Y Saúl quiso asesinarlo para quitarlo del camino. Este tipo de celos es completamente carnal y es movido por una naturaleza de pecado que busca de continuo hacer el mal, que busca egoístamente siempre lo suyo propio. Es el tipo de celos, mi hermano, en el cual el mundo vive sumergido, y es el tipo de celos en el cual el mundo se siente cómodo y no quiere salir de ese tipo de conducta. En Santiago capítulo 3, versículos 13 al 16, en la Nueva Traducción Viviente dice, si ustedes son sabios, ¿cuántos sabios hay aquí? No levante su mano, porque luego se quema. Haga los ojitos para arriba así. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, ¿cuántos entienden los caminos de Dios? No quise voltear. Demuéstrelo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría de Dios. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios.
Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. En otras palabras, cuando hay celos, se nota. Cuando hay celos, se nota. Cuando hay envidias, se nota. Cuando hay egoísmos, se nota en el desorden que se vive, mi hermano. Y como cristianos estamos llamados a evitar totalmente y a como dé lugar caer en este tipo de celos enfermizos y destructores. ¿Cuántos son cristianos? Levante su mano, no tenga pena, por fe es cristiano, acuérdese. Usted está llamado a evitar este tipo de celos enfermizos, destructores, que producen desórdenes y toda clase de males. Este no es el tipo de celo que se identifica con Dios, ¿verdad que no? Pero al fin y al cabo son celos. Es un celo totalmente torcido, corrupto. Pero la palabra celos o celo también tiene su sentido positivo. Y es aquel celo que surge del deseo por proteger una relación de amor y defenderla de algún daño. Y es un celo bonito. ¿Cuántos creen esto? Es un celo que no surge de la envidia o del orgullo, sino por un sincero afecto, un amor que produce el deseo de cuidar una relación. Y es necesario este celo también para buscar mantener esta relación intacta y llevarla a una posición cada vez más profunda de exclusividad. De hecho, mi hermano, sería una seria falta de comprensión el no sentir celo cuando alguien irrumpe en alguna relación matrimonial, por ejemplo. Imagínese que alguien esté coqueteándole a tu esposa y tú, como si nada. ¿Cuántos se ponen como si nada cuando alguien le está coqueteando a su esposa? ¿Verdad que no? Inmediatamente entra el celo o entran los celos. Esos celos que surgen de un corazón que quiere proteger su relación, su matrimonio, que quieren llevarla a una posición cada vez más profunda de exclusividad. En este sentido, los celos o el celo hablan de una motivación de importancia y de valor, más allá de la envidia, de la codicia o del orgullo. Es decir, tienes celos porque te importa algo, tienes celos porque le das valor a algo. El celo de Dios se presenta de una manera similar, como un fervor por mantener cerca de Él y preservar algo que para Dios es en extremo precioso. Mas también como furia ante la infidelidad de aquellos a quien Él ha amado y terminan por ser infieles para con Él. Quiero hacerte una pregunta. ¿Tú crees que Dios está interesado en ti? ¿Tú crees que eres extremadamente precioso o preciosa para Dios? Nomás la hermana Charo es la que contestó, sí, dice, yo soy precioso. Se va a ir al cielo, hermana. Le voy a hacer otra vez la pregunta. ¿Ustedes creen que son preciosos para Dios? ¿Que son extremadamente importantes y valiosos para Dios? ¿Sí lo creen o no? Mi hermano y mi hermana, Dios nos ha amado a tal grado que se entregó a sí mismo. El Hijo muriendo en la cruz en nuestro lugar para salvarnos, para redimirnos, para darnos una relación eterna con Él, en donde se demanda exclusividad y una total fidelidad. Por esta causa su celo se deriva de su gran interés por nosotros. Según Pedro, un pueblo que está
conformado por personas de linaje escogido, por personas de real sacerdocio, de nación santa, un pueblo adquirido por Dios, a fin de que siendo nosotros fieles, anunciemos en todo tiempo sus virtudes, su grandeza, anunciemos su celo santo y justo, hasta que nos lleve al cumplimiento de su voluntad y de su propósito. Isaías lo expresó en el capítulo 43, versículo 21, diciendo, en palabras de Dios: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Somos creados para Él, somos exclusivos de Él, somos importantes para Él. Por eso Él tiene celo por nosotros. En Éxodo capítulo 19, versículo 5, también dice: ahora pues, si dieran oído a mi voz y guardaran mi pacto, ustedes, nosotros, ustedes serán mi especial tesoro. ¿Cuántos saben que somos especial tesoro para Dios? Sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Mi hermano, nuestro Dios es celoso, y ese celo de Dios es un celo que es digno, completo y totalmente de alabanza. ¿Cuántos creen esto? Dale un aplauso al Señor, mi hermano. Qué impresionante poder saber que somos especial tesoro para Dios. Pero al mismo tiempo esto debe de llevarnos a una responsabilidad mayor de cuidar nuestra exclusividad para con Él. El celo de Dios, mi hermano, es precioso. Es una de las partes de su naturaleza y carácter más asombrosas y maravillosas que podamos conocer. Y muchos nunca se dan cuenta que Dios es celoso y que Dios lo cela con celo santo y con celo justo. Pero es algo tan asombroso y tan maravilloso de su carácter, porque es debido a que Dios es celoso, que tiene celo por nosotros, un celo que se ve envuelto por un carácter santo y justo. Es a causa de ello que Él persevera y permanece hasta el total cumplimiento de su objetivo y voluntad para con nosotros. Es decir, es por causa de su celo que mantiene y busca una relación con los hombres. Su celo tiene que ver con su amor, con un Dios celoso por causa de su amor. Y si Dios no fuera celoso, entonces no le importaría que el hombre se prostituyera, espiritualmente hablando. ¿Podemos imaginar a un Dios que no le importe la forma en la que vivimos? Mira, ya se le hincó a aquel. Mira, está idolatrando el dinero. Está bien. ¿Cuántos quieren un Dios que no le importe? Qué miedo pensar en eso. ¿Podemos imaginar un Dios que no le importa la forma en la que vivimos? ¿Un Dios que le dé igual con quién estemos o qué estemos haciendo? Mi hermano, claramente estaríamos completamente destrozados y sin ningún tipo de esperanza en nuestra vida. Si Dios no tuviera celo por nosotros, estaríamos acabados, totalmente acabados. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántos matrimonios hay aquí? Levanta su mano los matrimonios. Levántala bien para verlo. ¿Tú compartirías a tu esposa o a tu esposo con alguien más? ¿Hay algo que compartiríamos de ella o de él con otro? Yo a veces veo a mi esposa y a mí de mi esposa me encanta todo, pero su sonrisa me fascina. Y a veces le digo, no soportaría esa sonrisa a alguien más. Digo, gracias a Dios que estás en mi vida. Le digo, porque
que tú le sonrieras a alguien más, esa sonrisa en alguien más, digo, ¡oh, no lo puedo soportar! Pero ¿cuántos estarían dispuestos a compartir a su esposa o a su esposo con alguien más? Es una pregunta difícil y a lo mejor suena un poco agresiva, mi hermano, y no es la intención ofender a nadie. Y no quisiera que alguien se sintiera ofendido por esta pregunta, pero es una pregunta que tiene la intención de que podamos asimilar de una manera más clara y más contundente el celo de Dios. ¿Y cuál debe de ser nuestra relación con Él como iglesia? En un todo, pero también de una manera individual. ¿Cuál es el modo en que Dios ve su relación con su pueblo? ¿Cómo es que Dios ve su relación con su iglesia? Porque del mismo modo en que el matrimonio se basa en un sentido de exclusividad, en donde el uno es única y exclusivamente del otro, y no estamos dispuestos a compartir para nada, ni siquiera una sola parte, del mismo modo es la forma en la que Dios ve su relación para con nosotros. Y nos debe de quedar muy claro cuál es el celo de Dios. ¿Cuántos maridos les gustaría que llegara otro y le agarrara la mano a su esposa? ¿Qué sentirías? O que le acariciara la cara. ¿Sentirías bonito? O viceversa, mujeres, ¿cuántos de ustedes quisieran que a sus esposos les agarraran los cachetitos y le hicieran caricias? Qué difícil pensar en eso, ¿o no? Bueno, quiero que asimile lo que siente Dios cuando su pueblo le es infiel. Imagínese, mi hermano. Cuando no entendemos el celo de Dios para con nosotros, cuando nosotros adulteramos espiritualmente. Por eso para Dios, mi hermano y mi hermana, fue muy importante que desde el principio su pueblo, al cual Él escogió por medio del pacto hecho a Abraham, un pueblo al cual rescató de la esclavitud de Egipto, conociera su carácter celoso. Porque fue de las primeras cosas que Dios enseñó a su pueblo, presentándose a sí mismo como un Dios celoso, expresado en el segundo mandamiento del decálogo de los 10 mandamientos, escritos por el dedo de Dios en tablas de piedra, dadas a Moisés. Ahí en Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 6, abra su Biblia rápidamente. Y habló Dios todas estas palabras: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, que te saqué de casa de servidumbre. Y luego dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, nadie debe de ser más importante en tu vida que yo. Nadie debe de estar por encima de mí, de mi opinión, de mi deseo, de mi voluntad. Yo debo de ser lo más grande en tu vida. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y no te vas a inclinar ante ellas, ni les vas a dar valor. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Y de ese celo visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Pero también hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos, a los que guardan su exclusividad para conmigo. El celo de Dios, mi hermano, tiene que ver con la infidelidad. Y cada mención que la palabra de Dios hace a través ya sea del Pentateuco, de los libros históricos, de los profetas, tanto mayores como menores, y aún de los salmos, acerca del celo de Dios, está relacionado con el adulterio espiritual, es decir, con la adoración a los ídolos y la reacción de Dios ante tales abominaciones.
Por un lado dice, visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, es decir, de los que no entienden la relación exclusiva, íntima y profunda que yo quiero tener con mi pueblo. Pero por otro también dice, hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Por tanto, el celo de Dios nos advierte de la manera en la que Dios nos demanda que nos conduzcamos, conforme al amor y la entrega que Él mismo ha tenido para con nosotros. Una persona dijo, escuche bien, así cuanto más puro, así como cuanto más puro y casto sea un marido, tanto más gravemente se siente ofendido cuando ve que su mujer se vuelve hacia su amante. ¿Sí entendemos esto? O sea, entre más santo, entre más casto, entre más puro se comporta un varón para con su esposa, más grave es la ofensa cuando su esposa le es infiel o viceversa. Entre más casta y pura sea la mujer para con su marido, más fuerte es la ofensa y el dolor que le produce cuando el marido le es infiel. Bueno, así también el Señor, que en verdad nos ha desposado consigo, declara que arde con el celo más ardiente cada vez que, ignorando la pureza de su santo matrimonio, nos contaminamos con concupiscencias abominables, y especialmente cuando la adoración a su deidad se transfiere a otro o se adultera con alguna superstición. De este modo violamos nuestro desposorio y además contaminamos el lecho nupcial, permitiendo a los adúlteros. Imagínense cuán ofendido y cuán arde Dios en celo cuando nosotros somos infieles, cuando le ofrecemos la gloria a otra cosa o a otra persona que no es Dios. Imagínese, mi hermano, cómo siente Dios esa furia a causa de su santidad, de su amor y su justicia, cuando Dios obra en una persona y esa persona le atribuye el milagro, la restauración o lo que sea a un psicólogo o a un santo que en realidad termina por ser un demonio. O cuando le atribuimos, como el rey Asa, a los médicos la sanidad más allá que a Dios. Estoy diciendo que no se consulte, los médicos son instrumentos de Dios, pero toda la gloria es para Dios. Estamos agradecidos con los médicos, pero la gloria no se la damos a ellos, sino se la damos a Dios. Y Dios es un Dios celoso cuando su deidad se transfiere a otro. Cuando le damos la misma importancia a otra cosa que a Dios, ya sea el dinero, a una imagen o a lo que tú quieras. ¿Cuántas veces Dios nos advirtió o advierte en su palabra acerca del peligro o el riesgo de la infidelidad del pueblo al mezclarse con personas que no pertenecían al mismo pensamiento o a la misma línea de adoración que el pueblo de Dios? Desde el principio el Señor advirtió de su celo para que el pueblo no cayera en semejante condición abominable. Pero mis hermanos, el pueblo siempre fue completamente adúltero ante Dios. Desde el principio trató de mezclar la adoración a Dios con la adoración a los ídolos. Ahí en Éxodo capítulo 32, del versículo 2 al versículo 6, se nos narra cómo Aarón, quien había sido constituido como sacerdote, consintió con el pueblo para crear un becerro de oro, al cual por boca de ellos mismos dijeron: estos son los dioses que nos sacaron de la tierra de Egipto. Y Aarón dijo: aleluya. Y quiso juntamente con ese becerro levantar otro altar al mismo nivel para adorar a Jehová su Dios.
Y ahora ya tenía dos dioses, el becerro de oro y Jehová. Y pensó que esto iba a ser aceptado por Dios. Muchos viven de esta manera, hermanos. Muchos viven pensando que sí están con Dios, pero también pueden estar con alguien más. Pero escúchame bien, Dios no comparte su gloria, escúchame, con nadie. Dios jamás va a compartir con nadie su gloria. Él es el único digno de toda gloria. Y no podemos pensar que podemos mezclar su adoración con el mundo y no va a pasar nada. Así como en el tiempo de Aarón, Dios les hizo que se tragaran a su propio ídolo, en nuestros tiempos Dios también no va a compartir su gloria con nadie, y todos los que quieran mezclar la adoración que solamente le pertenece a Dios con alguien más, van a terminar hastiados y muertos por sus propios ídolos. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y no debemos seguir el mismo tipo de pensamiento. Muchos piensan que pueden jugar con Dios y con el mundo. Aun cuando la palabra de Dios es clara, se nos olvida que Dios es celoso. Escúchame bien, jamás, mi hermano, y a partir de hoy en adelante, jamás saques de tu mente que Dios es un Dios celoso. Y Dios te cela como su especial tesoro y demanda exclusiva fidelidad de tu parte y de mi parte. En Isaías 42:8 dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. A otro no daré mi gloria. Es decir, dar gloria, reconocimiento o valor a otra cosa o otra persona más allá de Dios. Esto va a producir entonces lo que se conoce como el celo de Dios. Piensan que pueden vivir en infidelidad y Dios no se va a dar cuenta. ¿Ustedes creen que Dios se da cuenta cuando somos infieles? No son como los hombres. El hombre no se arrepiente de su infidelidad hasta que lo cachan. Y el hombre dice: ojos que no ven, se lo saben. Ojos que no ven, corazón que no siente. Pero los ojos de Dios lo ven todo. Los ojos de Dios, dice la Escritura, que están sobre toda carne. Y no solamente ve superficialmente, dice la Escritura, que Él ve la desnudez de los hombres. Ve hasta lo más profundo del corazón. El hombre piensa que puede tener una relación con Dios y coquetear con el mundo, como aquella persona de la cual se dio testimonio, como un canalla de primera y sinvergüenza, en donde estaba sentado con su esposa a un lado y con el brazo acariciaba a la persona que estaba a un lado de su esposa, y los pastores viéndolos de atrás con ganas de meterle un sopapo con la mano del pastor Adrián, que está grandota. Imagínense, Dios se dará cuenta cuando nosotros pretendemos abrazar su palabra, pero al mismo tiempo acariciamos los deseos del mundo. ¿Cree que Dios se dé cuenta? Nos va a meter un sopapo, mi hermano, Nos va a poner una disciplina. Muchos piensan que Dios es un sugar daddy. ¿Sí sabe lo que es un sugar daddy? Es un viejito que te da lo que tú quieres a cambio de cierta satisfacción para él. Muchos ven a Dios como un sugar daddy. No es una relación seria, sino es alguien que utilizan para satisfacer sus deseos. Alguien que les da lo que quieren y solamente. Y tú a cambio pues vienes a la iglesia y das tus diezmos. Dice, en pareja. ¿Será Dios así, mi hermano? Qué cosa tan abominable para Dios. Oh, almas adúlteras, dice Santiago 4:4. ¿No sabes que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Dile que tienes a un lado, ¿no sabes? Si te dijo que no, dile, pues ahora ya lo sabes. ¿No sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo
automáticamente se constituye enemigo de Dios. Levante la mano, ¿quién quiere ser enemigo de Dios? No amen al mundo entonces, ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguien ama al mundo, no puede tener el amor del Padre, porque el amor del Padre demanda exclusividad. ¿Tú le darías tu amor a una mujer o a un hombre que anda con muchos a la vez? ¿O muchas? ¿Verdad que no? Si tu amor está en otra persona, yo no te doy el mío. Bueno, no amen las cosas del mundo, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos. El pueblo de Israel, mi hermano, constantemente encendía el celo de Dios por sus infidelidades. Siempre pretendía tener viviendo en su casa a Dios, pero también a sus amantes. Dios estaba en una recámara y sus amantes estaban en otra recámara. Y pretendía el pueblo de Israel que podía hacer este tipo de vida o tener este tipo de vida. Usted lea en su casa todo el libro de Jeremías. Lea el libro de Oseas. Principalmente esos dos en donde usted va a ver y va a poder palpar el celo de Dios. Va a llorar, mi hermano, de ver el celo de Dios y su dolor. Abra su Biblia en Jeremías capítulo 2, versículo 20. Fíjese lo que dice Dios acerca de su pueblo y el dolor del corazón de Dios. Si usted quiere asimilar un poco más esta imagen, piénselo como si fuera su esposa o como si fuera su esposo, ¿sale? Y para que lo pueda relacionar con Dios, multiplique ese dolor que usted siente de una manera infinita. Dice Jeremías capítulo 2, versículo 20: porque desde muy atrás rompiste tu yugo, separaste de mí, y tus ataduras, y dijiste, no serviré. Con todo eso, dice, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Es decir, te ponías debajo de un árbol esperando que alguien pasara y te tomara como prostituta. Qué dolor tan impresionante para Dios ver a su pueblo revolcándose con cualquiera que pase. No puede, mi hermano, una persona creer que su esposo es realmente valioso o valiosa si todo el tiempo está coqueteando con otros. ¿Cómo podemos decir que nuestra esposa es valiosa si estamos coqueteando con otras mujeres? ¿Cómo podemos decir o cómo puede decir la esposa que su esposo es valioso si la esposa coquetea con otros hombres? Bueno, del mismo modo, no podemos decir que Dios vale para nosotros si nosotros coqueteamos con el mundo o con cosas que no tienen nada que ver con Dios. Porque Dios se ha entregado por nosotros, nos ha amado con amor eterno y demanda del mismo modo de nuestra parte un amor exclusivo hacia con Él. No pueden beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios, le dijo el apóstol Pablo a los Corintios. En el capítulo 10, versículo 21 y 22, no pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos a Dios? ¿Acaso somos más fuertes que Él? Para nada. Aún con todo esto, el Señor, mi hermano, siempre buscaba regresar al pueblo al camino. Siempre le hablaba con amor. Él siempre tomaba la iniciativa de la reconciliación, aún a pesar de su infidelidad, y lo sigue haciendo hasta nuestros días.
En Oseas capítulo 2, versículo 13 y 14 dice: y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Qué impresionante, mi hermano. La atraeré. El celo de Dios, mi hermano, demanda una respuesta de nuestra parte. Dios es celoso y demanda una fidelidad, la obediencia a su palabra, tal y como Él ha declarado, no como nosotros creemos que debe de ser. Del mismo modo en que el amor de Dios provoca una respuesta hacia con Él, también su celo para con nosotros, es decir, su gran interés para con nosotros, debe de provocar en cada uno de nosotros, los que hemos palpado su amor, un interés igualmente grande hacia sus cosas, hacia sus deseos, hacia su voluntad y propósitos, hacia sus mandamientos. El cristiano, mi hermano, tiene que tener celo por Dios, así como Dios tiene celo por su pueblo y por su iglesia. Porque para esto mismo se dio Jesucristo, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de hacer su voluntad, de hacer sus obras. Cuando nosotros tenemos celo por Dios, entonces vamos a buscar mantener nuestra relación con Él a como dé lugar. Vamos a perseverar en el cumplimiento de su perfecta voluntad. Pero necesitamos tener celo por Dios. Fíjese lo que escribió una persona en cuanto al celo de Dios. El celo por Dios, escúcheme bien, es un deseo ardiente de agradar a Dios. Un deseo ardiente de agradar a Dios, hacer su voluntad y proclamar su gloria en el mundo en todas sus formas posibles. Es un deseo que ningún hombre siente por naturaleza, sino que el Espíritu Santo pone en el corazón de todo creyente cuando se convierte a Él, pero que algunos creyentes sienten en forma mucho más fuerte que otros, al punto que solo ellos merecen que se les considere celosos de Dios. El hombre celoso es prominentemente hombre de una sola cosa. No basta con decir que es diligente, sincero, inflexible, cabal, activo, ferviente en espíritu. No es suficiente. Solo ve una sola cosa, está envuelto en una sola cosa, y esa sola cosa es agradar a Dios en todo, en todas las formas posibles. Sea que viva o que muera, sea que tenga salud o que padezca enfermedad, sea que sea rico o sea pobre, sea que agrade a los hombres o que ofenda a los hombres, sea que lo consideren sabio o sea que lo consideren tonto, sea que reciba alabanza o que reciba censura, sea que reciba honra o pase vergüenza. Al hombre que tiene celo, nada de eso le importa. Siente fervor por una sola cosa, y esa sola cosa es agradar a Dios y proclamar su gloria. Si ese fervor ardiente lo consume, tampoco eso le importa. Está contento, siente que como una lámpara ha sido hecha para arder, y si se consume al arder, no ha hecho más que cumplir con la tarea para la que Dios lo ha diseñado. Tal persona siempre encontrará campo para su celo. Si no puede predicar, si no puede trabajar, si no puede dar dinero,
podrá llorar, podrá suspirar, podrá orar. Si no puede luchar en el valle con Josué en medio de la batalla, entonces hará la obra de Moisés, Aarón y Hur en el monte. Levantar sus manos a Dios. Si se le impide trabajar a él mismo, no le dará descanso al Señor hasta que la ayuda necesaria surja de alguna parte y la obra se realice. Esto es lo que quiero decir cuando hablo de celo por Dios. Qué impresionante, ¿no? Eso es lo que Dios demanda de un hijo, de una iglesia que tiene celo por Él. Termino, mi hermano. Ahora subir en Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y esta palabra caliente se deriva de la misma palabra celo. Y en el versículo 19 dice: yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso, sé pues caliente, sé pues fervoroso y arrepiéntete. Dios no quiere gente tibia, mi hermano, y tampoco quiere gente fría. Dios demanda que seamos celosos, que seamos calientes, fervorosos en nuestra relación con Él. Dios quiere que del mismo modo en que Él es celoso, también nosotros seamos fervorosos en la vida a la cual Él nos ha llamado. Dios no acepta fluctuaciones, Dios no acepta toqueteos. Dios no pasa por alto los toqueteos a su iglesia. El Señor es celoso y consume a todos aquellos que viven desenfrenadamente, ignorando y afrentando su santidad y amor. Muchos se conforman con el tipo de vida que tienen hasta el día de hoy. No perciben ni quieren conocer a Dios. Y no quieren conocer la forma en la que Dios trae propósito a sus vidas. El mundo vive apartado de Dios. Todo lo que le está sucediendo al mundo es a causa de que han dejado a Dios, al Dios creador y salvador. Han cambiado la verdad de Dios por la mentira. Han dado culto a lo creado antes que al creador. No es suficiente, mi hermano, con un creer superficial, un creer que no motiva o no impulsa al cambio. Es necesario actuar conforme a la fe que confesamos. Escúchame bien, no es posible, no es posible que una persona contemplando adecuadamente la cruz no quede cautivado por el amor de Cristo. En donde al ser derramado tan profundo y tan excelso amor sobre la vida de aquella persona, sea tan gloriosamente enamorada que la reciprocidad de la mirada hacia aquel que le ha amado busque ser de la misma magnitud a través de su vida, aquella magnitud con la cual Cristo Jesús nos ha mirado. Como cuando Pedro fue cautivado por la mirada de perdón de Cristo Jesús, de modo que reconoció su falta de celo por Él, se arrepintió a tal grado, fue enamorado Pedro por Cristo Jesús a través de su mirada, que el celo por las cosas de Dios fue tan extremo que estuvo dispuesto aún a entregar su propia vida. Hermano, ¿podemos reconocer el celo de Dios? ¿Entendemos el grado y el nivel del celo de Dios para con su iglesia? ¿Podemos reconocer
cómo ha sido nuestro celo para con Él? ¿Nos consume el deseo por agradarle? ¿Estamos haciendo hasta lo imposible por adentrarnos más a las cosas que Dios quiere para nosotros? Al fin y al cabo, el celo real por Dios se va a definir con una frase que encontramos en Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Celo por Dios, mi hermano, es ser fiel hasta la muerte. Jesucristo fue fiel hasta la muerte, en muerte de cruz. Nosotros tenemos que armarnos del mismo pensamiento y buscar la fidelidad hasta que muramos o el Señor venga por nosotros. ¿Cuántos están dispuestos? Pónganse de pie, hermanos. Necesitamos conocer a Dios en esta área. Necesitamos conocer esta parte del carácter de la naturaleza de Dios. Necesitamos adentrarnos más al sentimiento que Él tiene para con nosotros, de modo que podamos buscar esa reciprocidad. Al ser tan enamorados por Él, que no tengamos ojos para nadie más. Cierra tus ojos. Padre, aquí estamos, Señor. Eres tan bueno, tan perfecto. Cuán grande amor me has dado. No tengo palabras para describir la grandeza de tu nombre. No hay forma de expresar tu ser. Pero te pido perdón, Señor. Perdóname por no ser fiel, por no darme cuenta del amor con el cual tú nos has amado y el celo con el cual tú nos celas de una manera santa y justa, a causa de tu gran amor derramado. Ayúdame, Señor, a ser fiel. Ayúdame a que mi celo por ti sea cada vez mayor. Quiero buscar agradarte en todo. Quiero buscar darte gloria y proclamarte en este mundo de todas las formas posibles. Gracias por tu paciencia, gracias por tu amor. Gracias porque aun cuando somos infieles, tú nos tomas, nos llevas al desierto y hablas a nuestro corazón. Gracias, Señor mío. Gracias, Padre mío. Ayúdanos a ver más profundamente ese amor derramado en la cruz.
Bendícenos, Señor, con tu amor, con tu bondad. De modo que nuestras vidas te pertenezcan completa y totalmente hasta la muerte, Señor. Gracias, Padre, por este día. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Te amamos, Señor, y anhelamos más de ti. Queremos con todo nuestro corazón y anhelamos fervientemente más de ti en nosotros. Llénanos, te lo pedimos. Recibe toda la gloria, Señor, eternamente y para siempre. Eres Dios y no hay quien se compare a ti. Majestuoso, sin igual. Te amamos. En el nombre de Jesús, bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor, mi hermano y mi hermana. Mis hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima reunión. Que tengan una bonita tarde. El Señor continúa hablando a sus vidas. El Señor guarde en todo tiempo sus caminos y que sean llevados a un crecimiento espiritual cada vez mayor, y en ese crecimiento sean usados para proclamar las virtudes de nuestro Señor a todo el mundo. Amén. Que Dios les bendiga y que pasen bonita tarde.